Hola, hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Estamos por empezar el coloquio de estudiantes de la especialidad en enteógenos y plantas sagradas. Vamos a dar un pequeño momentito. Los que están aquí con nosotros en el StreamYard, vayan checando también si ya les aparece en el Facebook la transmisión en vivo. Ahorita solo se está transmitiendo en Facebook, en YouTube ya no se pudo. Entonces busquen la transmisión en vivo y empiecen a compartirla, ¿va? Voy a subirlos al escenario para que mientras vayamos viendo cualquier cosa. ¿Qué tal, compañeros? No, Nada pues más para que me avisen si les aparece ya la transmisión en vivo en Facebook, que yo no la veo. A ver. A ver, ok. Ok, bueno, estamos todavía comenzando a ver cómo difundimos esta transmisión. Yo no logro ver la transmisión en el Facebook, no sé un qué poco. tengo que hacer. ¿Tú sí? Sí. Ya vi, es que miren, si se meten al Facebook, en el logo de la UNE viene ahí en vivo, le pican ahí y ya les aparece. Tenemos por aquí ya, me parece, a 6 personas. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos a punto de comenzar. Vamos a dar unos momentitos para que vayan ingresando. Entonces, les agradecemos mucho a quienes ya están sintonizándonos que compartan esta transmisión, que la compartan en sus redes, que le den compartir para poder invitar a más personas a que puedan unirse con nosotros, ¿va? También me parece que quienes están sintonizándonos pueden escribir ahí en el chat eh, preguntas, comentarios, entonces les agradecemos mucho que nos digan de dónde se está conectando. Escríbanos por ahí en el chat desde dónde se conectan, ¿va? Para saber por dónde andan. Vamos a ver un momentito. Escríbanos por ahí desde dónde se conectan para saber desde dónde nos están mirando. De todas maneras, esta transmisión se va a quedar grabada, entonces a lo mejor ahorita no necesariamente nos ven en vivo algunos, y quizá los van a ver después, solamente para que sepan que estamos esperando un momentito para comenzar el coloquio de estudiantes de la especialidad en enteógenos y plantas sagradas. Bueno, ya estoy viendo algunos comentarios aquí. Dice Laura Divinorum. Hola, saludos desde Ecuador. Marlene Enríquez dice Guanajuato MX. Gonzalo Navarro dice saludos desde Ciudad de México. Y Laura Divinorum pone otra vez unos honguitos. Muy bien. Pues muy bien, mis queridos compañeros de la especialidad, las personas que nos están sintonizando. Dice aquí también Gonzalo Navarro, wow, Devana, saludos. Dice Dianita Ramírez, gracias, Devana. Ya tenemos 12 sintonizantes, entonces vamos a comenzar. Pues bueno,
Bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas que nos sintonizan. Estamos en el primer coloquio de estudiantes de la especialidad de enteógenos y plantas sagradas. Este es un, ese es un espacio en donde algunos de los estudiantes que participaron en el primer trimestre de esta especialidad van a compartir algunas de sus investigaciones, de sus lecturas, de lo que fueron aprendiendo a lo largo de este trimestre. Quienes no conozcan de esta especialidad, les platicamos que es una formación en línea que se conforma de 4 trimestres. Cada trimestre está enfocado en algún área distinta. Además, déjenme, les voy a presentar un poquitito de esto, ¿no? Bueno, les platico que esta es una especialidad en enteógenos y plantas sagradas que está hecha para formar a los primeros profesionales en torno al tema de los enteógenos y las plantas sagradas en México y en América Latina. El programa se compone de 4 módulos o trimestres. Cada trimestre es enfocado en algún tema, alguna temática diferente dentro del ecosistema psicodélico. El primero, y es el que los alumnos que están aquí acaban de terminar, es el de chamanismo, medicina tradicional y espiritualidad enteogénica, en donde vimos asignaturas como historia y arqueología de las plantas sagradas en México antiguo, chamanismo, medicina tradicional indígena, experiencia mística y espiritualidad enteogénica. Por aquí nos acompaña el profesor Crispín, que es un taita colombiano del pueblo Kamsá, y además antropólogo. Ahorita nos va a platicar un poquito también él desde su perspectiva acerca de su asignatura, etcétera. En ese mismo trimestre tuvimos al profesor Osiris, que es filósofo, también que se especializa en la arqueología de las plantas sagradas, y un servidor. Yo soy filósofo y psicólogo transpersonal, enfocado en el tema de las experiencias místicas y los estados no ordinarios de conciencia. Bueno, además de esto, hay otros trimestres, el siguiente en psiconáutica y estados expandidos de conciencia, otro sobre ciencia y terapia psicodélica, y por último, política de drogas, usos responsables y maximización de beneficios. Entonces, bueno, esto es la especialidad y pues quisimos compartir un poquito de lo que estuvieron estudiando aquí quienes están aquí en el escenario. Pero bueno, antes de comenzar, voy a sacar del escenario a los estudiantes para dar un momento al profesor Crispín, que nos tiene unas palabras. Entonces, maestro, el escenario es suyo. Le voy a abrir el micrófono. Listo, adelante, maestro. Okay. Pues muchísimas gracias, muy buena tarde para todos. Es un agrado estar con ustedes y pues bueno, sobre todo en estos escenarios, ¿no? Poder compartir un poquito la experiencia de los pueblos de la Amazonía colombiana. Sí, muy básicamente en Colombia la ayahuasca pues es muy conocida como el yagé, ¿sí? Pero para nosotros los pueblos de Colombia, sobre todo para la comunidad Kansá, a esta planta divina, pues la consideramos como una planta maestra. Básicamente la hemos considerado como una planta maestra porque con ella, ¿no? Nos ha permitido, sobre todo, pues, construir, ¿sí? Y mantener, ¿no? La cosmovisión, ¿sí? La cosmovisión frente a cómo tiene la vida todo un sistema y qué relación tenemos, ¿no? Con lo que nos rodea. Básicamente, con la planta, ¿sí? O con el yagé o con la ayahuasca, lo que nos permite es poder, ¿no? Explorar, ¿sí? Unas bondades y unas virtudes, ¿no? Que hay en nosotros como humanos y frente a eso, ¿no? Pues encontrar, ¿no? Un lenguaje de relación entre la materia y la energía. Sabemos que en el universo pues existe unos principios, ¿no? Universales y que bajo estos elementos, ¿no? Nos permite aún, ¿no? Estar relacionados con las fuerzas de la naturaleza para prevalecer como pueblos. Y desde luego, ¿no? Considero de que en estos escenarios como la Universidad Nueva Era,
pues nos permiten de alguna forma, ¿no? Poder compartir estas experiencias que se viven en los pueblos con la planta maestra o las plantas medicinales, en este caso, pues la ayahuasca. Sí, esto pues nos ha permitido de alguna forma, ¿no? En este escenario de la universidad, pues observar, analizar y reflexionarnos frente a ciertos conceptos, ¿no? Que hoy son tan modernos y que de alguna forma pues nos permiten, ¿no? Llegar al mismo campo o al mismo camino, que es una de las teorías o los conceptos que se ve frente a la espiritualidad, o cómo, ¿no? Desde un punto muy consciente, ¿no? Hablar y tener esas experiencias, ¿no? De la conciencia misma. En ese aspecto, pues vemos, ¿no? La importancia del buen uso, ¿no? Que debemos tener frente a estos elementos que nos brinda la misma naturaleza, y sobre todo, pues, cómo seguir valorando, ¿sí? Estas ritualidades, ¿sí? O estos actos culturales, ¿no? Que aún se mantienen en los pueblos. Por lo tanto, pues invita, ¿no? A todos los interesados, ¿no? En este campo de las ciencias ocultas, o sobre todo, ¿no? Poder entender, ¿no? Cómo los pueblos ancestrales hemos, por muchos años, o cómo hemos hecho ciencia, ¿no? De una manera tan natural, ¿no? Como nos ofrece la Madre Tierra, ciertos elementos, ¿no? Con los que se puede aún, pues, sobrellevar todo un sistema, ¿no? De vida en este plano. Por lo tanto, pues, se ve la oportunidad de compartir, ¿no? En estos espacios, pues, una tecnología ancestral frente a este campo de otro conocimiento científico, teniendo en cuenta, ¿no? Cómo esta planta, pues, ha sido abordada, ¿no? Desde distintas disciplinas, y cómo está aportando, ¿no? En la actualidad frente al equilibrio que necesitamos tanto nosotros los humanos. Por lo tanto, pues, es un escenario, aquí en la universidad, es un escenario donde podemos, ¿no? Incluso, pues, entre todos encontrar, ¿no? Esos lenguajes de comunicación frente a métodos académicos, frente a los métodos, ¿no? Ancestrales, y poder encontrar ese lenguaje, ¿no? De comunicación. Entonces, me queda más que agradecerle a todos los que nos hicieron ese acompañamiento en este semestre que ya pasó, y pues invitarlos, ¿no? A los otros compañeros, alumnos, que nos integremos, ¿no? A estos espacios, ¿no? Y sobre todo, pues, para que estemos más empapados sobre otras formas, ¿no? De llegar a este conocimiento tan amplio que nos ofrece el mismo universo. Muchísimas gracias, maestro Crispín. Pues el maestro Crispín es profesor de este primer trimestre de la asignatura de chamanismo y medicina tradicional indígena. Entonces, estamos muy, muy honrados de tenerle como parte del equipo docente. Muchas gracias, profesor. Un gusto. Y bueno, vamos entonces a pasar a nuestra primera... bueno, perdón, antes de pasar a nuestra primera presentación, quiero compartirles un video de un compañero que no pudo asistir de manera presencial, porque bueno, él está en España, pero bueno, y pues en estas horas, pues él ya, para él es ya la madrugada, pero quiso mandarnos un pequeño video. Entonces les voy a compartir ahora lo que el compañero Marco Palantini nos envía. Un momentito, por favor. Hola, buenas noches a todos, querido Mario Neros, querida María Figueroa, y Osiris, Taita Crispín. Buenas noches a todos mis compañeros de la Universidad de la Nueva Era. Y bueno, también al público que está conectado, buenas noches, mi nombre es Marco Palatini y pues estoy conectado desde España. Os mando este pequeño vídeo porque para mí será complicado conectarme en vivo esta noche, así que por lo menos quería mandaros un saludo, una pequeña reflexión y hacer mi contribución también a este directo.
Pues estoy aquí con algunos apuntes por delante. Mi historia es muy simple. Yo, bueno, estoy en la universidad desde octubre, desde el pasado 2024, pues pasado el primer trimestre. Y pues nada, he empezado a estudiar en la uni por una razón muy simple, porque buscaba respuestas, necesitaba darle un poco de orden a unas cuantas de experiencias que hice a lo largo de los últimos 2 años. Tuve el placer de participar en un retiro del Sapito. Conocí así la medicina y probablemente sufrí de una crisis espiritual, una emergencia espiritual. Lo que puedo nombrar hoy, entonces era para mí imposible de definir ni de entender. Simplemente había tenido esta experiencia, entre comillas, maravillosa, que pero me había abierto un abanico de muchísimas preguntas. Pues 2 años después encuentro manera de darle orden, manera de entenderlo, y quizás en un futuro pueda tener herramientas para ayudar a personas como yo, que pues tienen muchas preguntas en respecto. Pues como estaba diciendo, en octubre empiezo a estudiar en la universidad con este maravilloso equipo, también rodeado de estudiantes fantásticos. Pues creo que somos una variedad grande dentro de lo que cabe. Hay médicos, psiquiatras, dentistas, psicólogos y también profesionales, desde luego, de los honguitos, de las plantas sagradas, ayahuasca, etc. Y empresarios, como lo soy yo, y simplemente interesados en este mundo. Pues 3 meses que han sido fantásticos, muy empeñativos a nivel de estudios, especialmente para alguien como yo, que viene de un mundo completamente diferente y sin una gran base de estudios de filosofía o psicología. Pues he tenido que volver a estudiar como un jovencito en la universidad, de verdad, para poder aprender, para poder memorizar, y me queda mucho trabajo por delante. Esto lo sé. Pero no obstante esto, tengo muchísimas ganas de seguir. Es una temática súper interesante. Hemos empezado a estudiar historia y arqueología de las plantas sagradas. Hemos estudiado chamanismo, religiosidad, misticismo. Hemos viajado por el mundo, por el globo entero, empezando por la India con un recorrido que pasaba por África, estudiando los efectos de la iboga, en Gabón con los Viviti, pasando por la antigua Grecia, aprendiendo de los antiguos filósofos griegos, volviendo a Mesoamérica, pasando por los aztecas, los huicholes, y aprendiendo de la sabiduría de los maestros, y también de los maestros que nos enseñan en la clase de chamanismo. Pues todo sobre las plantas sagradas y su utilizo real y verdadero dentro de las comunidades amazónicas, por ejemplo. Pues a partir de ahí también hemos estudiado muchísimo sobre un manuscrito, el libro de nuestro gran profesor Mario Neiros, Ascendiendo la montaña sagrada. Y dentro de este libro, pues hemos tenido material
será suficiente para un año entero en famosos como el Watson, como el famoso Watson, que en los años 50 del siglo pasado pues fue a visitar la María Sabina y así llevó al mundo entero el uso, la noción del uso de los enteógenos en Mesoamérica. Pues estudiando especialmente el libro de Oneiros, pues hemos aprendido a hablar de las filosofía perenne que acomuna lo sagrado dentro del mundo entero como algo, como una esencia, como una verdadera esencia común. Me parece que aquí ya se cortó el video. Pues bueno, gracias Marco Palatini por compartirnos esta grabación. Él no está con nosotros ahorita en vivo, pero quiso mandarnos este video para animarles a que se integren a esta especialidad. Justo lo que nos decía es que él vivió una crisis detonada por una experiencia psicodélica y gracias a la especialidad pudo encontrar los conceptos que le ayudaron a explicar su propia vivencia y por tanto aterrizar de una manera más lúcida y poder expandir mucho más su conocimiento al respecto de este complejo y multidimensional fenómeno de los psicodélicos y las plantas sagradas. En fin, pues bueno, con esto damos comienzo a nuestra primera charla. Vamos a invitar aquí al escenario a nuestra compañera Devana. Devana, hermanita, ¿estás por ahí? Te invitamos a que te unas aquí. A ver, abre tu micrófono para ver si te escuchamos bien. Sí, aquí ando. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, hermanita, no me mandaste como una semblanza, pero si gustas presentarte un poquito, quién eres, a qué te dedicas, y bueno, que sepan que ella también es estudiante de la especialidad en enteógenos y plantas sagradas, y nos va a compartir una charla en torno a la meditación vipassana y las medicinas ancestrales. Entonces, adelante, hermanita, el escenario es tuyo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Me alegra mucho ver aquí conectados a varios hermanitos de las ceremonias y de diálogos. Y para quienes no nos conozcamos, mi nombre es Devana. Yo soy licenciada en zoología y soy maestra en biología, en biología evolutiva, ecología y conservación. Y me dedico también al trabajo con las plantas medicinales y también plantas sagradas y medicinas ancestrales. Yo soy meditadora vipassana desde este año cumplo 10 años, entonces ya llevo un ratito en este camino, pero también me ha gustado explorar mi conciencia desde hace 20 años. Comencé muy chiquita a indagar en torno a qué es lo que hay más allá de lo que nuestros sentidos físicos pueden percibir y encontrar qué es lo que nos ofrece ese mundo de lo intangible al que podemos acceder a través del trabajo con enteógenos. Ahora, comprendamos primero que nada que este tema de los psicodélicos, de los enteógenos, en realidad no es nada nuevo. Actualmente está teniendo una mayor visibilidad, sin embargo, y a esto le llamamos el renacimiento psicodélico, y hay quienes argumentan que es un término erróneo, dado que la psicodelia nunca murió, siempre ha sido parte de nosotros como humanidad. Como humanidad hemos buscado siempre formas de cambiar, de expandir nuestra conciencia, ya sea por medio de técnicas arcaicas del éxtasis, como lo denomina Mircea Eliade, como pueden ser largos ayunos o puede ser meditaciones en cuevas oscuras o
temazcales, trances con tambores, danzas extáticas, etcétera. Y por supuesto, uno de estos métodos es el consumo de plantas, hongos o incluso animales que tienen un efecto psicoactivo. Ahora, cuando nosotros consumimos un psicoactivo, ¿qué es lo que sucede? Que de repente, de golpe, se abren las puertas de la percepción y entonces empezamos a ver la realidad desde un ángulo distinto, dicen los budistas que se quita el velo de la ilusión y entonces podemos percibir la esencia divina sagrada de todo lo que somos, de todo lo que nos rodea. Y entonces, cuando nosotros entramos en estos estados expandidos de conciencia, es más productivo e incluso en muchas ocasiones necesario que tengamos un mapa espiritual, algo, ciertos entendimientos, filosofías, simbolismos, mitos, conceptos que nos ayuden a sostener y a entender qué es lo que está pasando mientras nosotros estamos navegando estos estados dentro de lo inefable. Entonces, con este entendimiento esencial, vemos que hay muchos caminos para llegar, digamos, como a la misma meta, pero en esta plática en particular quiero centrarme en el trabajo con medicinas ancestrales, así como la ayahuasca, los honguitos, el peyote, el bufo, etcétera, en un contexto ritual. ¿Por qué es esto? Porque cuando uno va a una ceremonia, a trabajar con una medicina ancestral, normalmente esto ya implica que hay un cierto marco ontológico dentro del cual se está trabajando. Es decir, el chamán, taita, la maestra, la persona que guía, da dirección a el trabajo que se hace acorde a su entrenamiento, a su experiencia, a su cosmovisión, a los mitos con los que él o ella está relacionado y también el territorio del cual proviene esta planta, este hongo o este animal sagrado. Sin embargo, cuando tomamos, por ejemplo, ayahuasca, que es una medicina que actualmente está teniendo un gran boom en todo el mundo y los consumidores principales de ayahuasca fuera de la cuenca amazónica, que es de donde se origina, son Estados Unidos, Japón y España, curiosamente. Japón, eso fue algo que a mí me sorprendió mucho. Y hay un estudio más o menos reciente que cita José María Fericla, en donde dice que el 90% de las personas que han tomado ayahuasca lo hacen dentro de un contexto ritual, no en su casa, en su sofá, sino que van a una ceremonia y un guía, un taita, un payé, un facilitador les comparte esta medicina y también todo esto se hace dentro de un marco ritual en donde hay cantos, hay trabajo con otras medicinas como el tabaco, el agua florida, etcétera. Ahora, cuando uno no está familiarizado con los mitos, con la territorialidad, vaya, con los orígenes tradicionales que le dan esa estructura y ese marco ontológico a la experiencia con esa medicina, entonces en el camino puede que perdamos algunas cosas de vista o incluso que no sepamos cómo sostener adecuadamente la experiencia. Y es por eso que es muy útil tener ya de antemano un cierto entrenamiento, un cierto mapa, alguna práctica que nos ayude a contener y a darle estructura no solamente a la experiencia, sino a la preparación previa y también a la integración posterior a esta ceremonia. Y uno de estos mapas o de estas prácticas que en mi caso personal considero que ha sido muy útil y muy productivo y benéfico es el Vipassana. Ahora, el Vipassana es una técnica de meditación antiquísima que se originó en la India, cuyo nombre significa ver las cosas tal y como son. Y
así, a grosso modo, la técnica de Vipassana nos invita primero a sentarnos y a observar la respiración, solamente observar la respiración, observar las sensaciones que genera la respiración en este triangulito abajo de la nariz y en la parte superior del labio, cosa que suena muy fácil, pero si alguno de ustedes ha ido a uno de los retiros de Vipassana que se hacen en todo el mundo, en los centros que fundó el maestro Goenka, sabrán que son retiros de 10 días con 11 horas diarias de meditación. Entonces es un gran reto estar 11 horas sentado simplemente observando este pequeño espacio arriba del labio superior para observar las sensaciones que genera el flujo de la respiración. Y digamos que esta es la primera fase. Esta primera fase nos ayuda a purificar la mente, a limpiarla, porque por supuesto, a quienes hayan practicado meditación alguna vez en su vida, quizás se han dado cuenta de que estás inhalas, exhalas, y a la cuarta exhalación ya empezaste a pensar en lo que vas a hacer cuando acabes con la meditación y el pendiente que tienes y que tienes que ir al banco a pagar tal cosa, y entonces ahí es donde nos damos cuenta de cuánto ruido, cuánta basura, cuánto desorden tenemos generalmente en la mente, especialmente tratándose de seres urbanos occidentales que estamos sobreestimulados constantemente por el teléfono y la sociedad, el tráfico, la computadora. Entonces, este primer paso de solamente observar la respiración ayuda a que la mente se vaya relajando, se vaya limpiando y se pueda purificar completamente para entonces pasar a la siguiente etapa, que sería la técnica de Vipassana per se, en donde se hace un recorrido por todo el cuerpo para ir observando sus sensaciones. Y se observa cada pequeña partícula minúscula de cada parte del cuerpo. Y a lo largo de este recorrido vamos comenzando a observar qué sensaciones son las que ahí se manifiestan. Hay sensaciones que son placenteras y también hay sensaciones que son dolorosas, que son incómodas, que nos causan un cierto desasosiego, especialmente en el contexto de estos retiros, 11 horas diarias. Imagina lo que es estar sentado sin poderte mover, porque también algunas de estas meditaciones se indica muy claramente que uno no debe cambiar de posición, no debe moverse, así como te sentaste, así te quedas toda esa hora, hora y media, y entonces, por supuesto, el cuerpo empieza a quejarse. Y que ya se me durmió la pompa y que ya me duele el cuello y que ya siento tensión en la espalda y ya tengo comezón. Y entonces lo que nos invita a hacer el Vipassana es a cultivar la capacidad de observar estas sensaciones sin que nosotros reaccionemos ante ellas. Sin rechazar esas sensaciones que pueden ser incómodas y al mismo tiempo sin desear o sin crear un deseo hacia las sensaciones que pueden ser placenteras. Y esta práctica a lo largo del tiempo nos ayuda a cultivar la virtud valiosísima de la ecuanimidad, para que esta virtud no vaya más allá de la práctica de Vipassana y que entonces podamos relacionarnos con nuestra vida, con nuestras emociones, con las circunstancias que nos atañen de una forma más ecuánime, sin que estemos rechazando aquello que nos causa dolor, tristeza, incomodidad, desasosiego, ira, y también sin estar siempre ansiando solamente las partes bonitas de la vida, lo que nos da placer, lo que nos hace reír, lo que nos pone contentos y nos hace sonreír. Ahora, el cultivo de estos valores que nos da el Vipassana puede converger con el trabajo con las medicinas ancestrales de una forma muy productiva y maravillosa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos con una medicina ancestral,
podemos tener momentos de la experiencia que pueden ser muy dolorosos, que pueden ser muy retadores. Cuando las medicinas se acercan al corazón y tocan las heridas y nos hacen recordar quizá algunas circunstancias tristes, dolorosas, de ira que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Nos lleva también a procesos dialógicos, autobiográficos, en donde revisamos nuestra vida y nos damos cuenta también de los momentos en los que quizá hemos actuado mal, que hemos lastimado a otras personas, que hemos hecho por ahí alguna travesura, que quizá ahora con la conciencia que tenemos nos damos cuenta de que no estuvo bien. Nos vemos enfrentados con nuestros errores y, por lo tanto, cuando entramos en estos procesos, es muy fácil que uno diga, uy, no, esto me está doliendo muchísimo, me está incomodando, yo no sé por qué me estoy acordando en este momento de este trauma de la infancia que le eché tantas ganas como para meter abajo de la mesa y no volver a pensar en ello, y uno puede empezar a resistirse. ¿Y qué pasa cuando uno se resiste ante el poderío de estas medicinas? Entonces, podemos caer presas del miedo, de la ansiedad, de entrar en un estado de pánico y de una emergencia espiritual relativamente mal llevada. Y entonces nosotros solitos nos ponemos el pie, porque mientras más nos resistimos nosotros, la medicina lo que nos está mostrando de este tamaño lo empieza a hacer cada vez más grande y más grande y más grande y más grande, porque lo que te está diciendo es que esta herida la tienes que tocar, necesitas abordarla para encontrar cuál es el aprendizaje valiosísimo que tienes que llevarte de esto que te estoy mostrando. Entonces, ahí es uno de los lugares en donde esta práctica previa del Vipassana puede ser sumamente útil. ¿Por qué? Porque si aprendemos a no rechazar esos momentos de desasosiego, de ira, de dolor, de tristeza, y a observarlos con ecuanimidad, con calma y en balance, entonces ese mensaje que se encuentra detrás de la sombra del dolor, detrás de la sombra de aquello que me está causando alguna incomodidad, se muestra, y entonces podemos entender de una forma más amorosa, más sencilla, más compasiva, más clara, qué es lo que nos está queriendo decir esa herida, ese dolor, porque finalmente el dolor es una forma en la que la vida nos está diciendo que algo no funciona y por lo tanto lleva nuestra atención a ello para que lo atendamos. Y por otro lado también sirve mucho porque a veces cuando uno va a ceremonia tiene ciertas expectativas de voy a ver colores maravillosos y visiones y mandalas y sentir que mi ser se funde con la Pachamama y que mi corazón se eleva a los cielos, al cosmos. Y por supuesto, también es parte de estas experiencias, pero a veces tener una avidez o un deseo solamente a esas partes hermosas, divinas, bellísimas de lo intangible, hace que tengamos, por ende, un rechazo a estas otras partes autobiográficas que pueden llegar a ser dolorosas, o bien que por estar buscando esa luz y esa iluminación nos estemos perdiendo de algún mensaje más sutil que nos esté queriendo compartir esa medicina. Entonces, el cultivo de la ecuanimidad en general es un regalo verdaderamente maravilloso que nos ayuda a darle mucha mayor profundidad a nuestras exploraciones enteogénicas, y también puede fungir como un marco a través del cual, pasada la experiencia, podamos integrar con una mayor facilidad y con un mayor orden qué fue lo que pasó mientras estuvimos en esos estados extáticos, en esos estados místicos, para que después eso podamos aplicarlo en nuestra vida y nos ayude a encontrar ese sentido de vida. Perdón, hermanita, ya estamos sobre tiempo, nada más si quieres darle unos 30 segunditos para como concluir y terminamos, ¿va? Ya estuvo, mi hermano. Esencialmente esto era lo que quería compartir. Ok, buenísimo, pues muchísimas gracias, Devana.
Esta charla ha sido muy, muy interesante. Como les platicamos a quienes nos están sintonizando, los alumnos de la especialidad nos están presentando también algunos su trabajo final, como justo Devana hizo su trabajo final acerca del Vipassana y las medicinas ancestrales, y otros compañeros van a ir compartiendo otras ideas. Pues, mi hermanita, muchísimas gracias de verdad por compartirnos todo esto, por ser parte de la UNE, y bueno, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias de corazón. Pues muy bien, continuando con nuestra programación, vamos ahora a invitar a Seth, nuestra querida Seth Arellano. Ella, déjenme leer un poquito su semblanza, porque, bueno, Seth Arellano es terapeuta holística, narradora y maestra en cultura escrita. Desde hace varios años trabaja con plantas maestras y sigue en el camino del aprendizaje constante de todo aquello que nutra mente, cuerpo y espíritu. Actualmente cursa la especialidad en enteógenos de la Universidad, enteógenos y plantas sagradas de la Universidad de la Nueva Era. Pues bienvenida, Seth, y bueno, ella nos va a presentar una charla en torno al camino a Eleusis. Es un tema que vimos en clase, un poco acerca de la historia ancestral del uso de las plantas sagradas y los psicodélicos desde una perspectiva, pues, desde la antigüedad. Así es que, pues, adelante, Seth, el escenario es tuyo. Pues primero que nada, muchas gracias por invitarme y muchas gracias porque están haciendo una oferta inigualable con todo lo que nos enseñan en esta especialidad. Y bueno, como bien dice mi compañera Devana en su presentación, esto de las plantas sagradas, pues obviamente no es algo nuevo. El hombre siempre ha estado en búsqueda de expandir su conciencia, y creo que uno de los temas que vimos precisamente en Religiosidad y Enteógenos fue acerca del quiqueón y los misterios de Eleusis en la Grecia antigua. Y bueno, yo voy a empezar platicándole que si bien existía en la Grecia antigua una serie de narraciones mitológicas que todos conocemos, que conformaban la religión pública al alcance de todos, también existía otra forma de religiosidad, que eran los cultos mistéricos, que precisamente derivan de la palabra mysterion, que significa secreto, cerrado u oculto. Y precisamente esa es la religiosidad enteogénica. En el seno de la Grecia antigua hay rastros que sugieren la presencia de esta religiosidad, los llamados cultos mistéricos, que solo eran para aquellos que habían superado ciertas pruebas y podían, de manera vivencial, comprender los conocimientos sagrados a través de una experiencia y no solo con argumentos, explicaciones o dogmas de fe. ¿A qué nos referimos con esto? Que de alguna manera, cuando tú podías tener acceso a estos cultos mistéricos, tú mismo, a través de ciertos brebajes o ciertas plantas, podías tener esta experiencia extática. Entonces, no era nada más porque alguien te lo estuviera contando o porque alguien te diera algún texto, tú tenías esta experiencia mística propia, entonces entendías la religiosidad desde otro punto de vista. Y bueno, creo que una de las partes más importantes es que había varios misterios enfocados a revelar aspectos secretos de divinidades específicas, como los cultos dionisiacos, órficos, entre otros, pero el más importante de todos es el mito de Deméter y Perséfone y Hades. Aquí la historia básicamente es que Hades secuestra a Perséfone y se la lleva al inframundo, provocando una gran angustia en Deméter, su madre, y que es la diosa de la agricultura y la fertilidad, lo que provoca sequía y muerte a los hombres, quienes dejan de adorar a los dioses. Zeus, al ver la situación, obliga a Hades a regresar a Perséfone con su madre, pero antes de soltarla, Hades la engaña para que pruebe unas semillas de una granada de su reino, lo que condena a Perséfone a volver unos meses al año al inframundo. Cuando Perséfone está con su madre, llega la primavera, pero cuando regresa con Hades, llega el invierno. Y este mito habla del ciclo de las estaciones y simbólicamente, obviamente, de los procesos humanos, de la vida y de la muerte. Y bueno, los ritos de Eleusis consistían en llevar al iniciado a través de una representación narrativa del mito que antes les platiqué, para comprender los misterios de la vida eterna mediante simbolismos cíclicos de muerte, el inframundo, lo que hay después de la muerte y el ascenso o renacimiento a la vida, detonado por un brebaje enteogénico llamado quiqueón.
Actualmente los componentes de este brebaje llamado quiqueón siguen siendo desconocidos, pero ya hay ciertas teorías que indican cuáles pudieron haber sido sus ingredientes. Y al beberla, pues obviamente los participantes regresaban con otra convicción de la existencia, con las verdades reveladas, con un entendimiento mucho más amplio de la existencia, elevar la conciencia a planos divinos, ser uno con los dioses dejando atrás la mortalidad, la certeza de que la existencia no termina con la muerte, hay una esencia eterna e inmortal en el fondo del ser humano y hay una esencia inmutable a pesar de las estaciones, la muerte o el tiempo. Los ritos de Eleusis se realizaron entre 1600 a.C. y el 392 después de Cristo y consistían en un peregrinaje que daba inicio a finales de septiembre e inicios de octubre, donde recorrían un camino sagrado de Eleusis. Ahí se les narraba el mito de Deméter, Perséfone y Hades, y los iniciados permanecían en ayuno y vigilia, representando la insomne búsqueda de Deméter, y una vez que tomaban la bebida sagrada quiqueón, ingresaban al santuario ceremonial, que es el testerión, que era una sala de iniciación, y recitaban las siguientes palabras: he ayunado, he bebido el quiqueón, lo he sacado de la quiste y después de trabajarlo lo he vuelto a poner en la calatus. El quiste era una especie de caja y la calatus era una canasta abierta. Y los misterios se componían en tres elementos: drómena, que son cosas hechas, que se refiere como a actos performáticos de recreación de los mitos de Deméter y Perséfone; de ignumena, que son cosas mostradas, que eran ciertos objetos sagrados o procedimientos rituales; y legomena, que probablemente implicaba la revelación de ciertas doctrinas secretas. Y bueno, algunos de los iniciados en estos misterios fueron pensadores muy importantes, creadores, gobernantes ilustres. Entre ellos estaban Platón, Aristóteles, Epícteto, dramaturgos como Eurípides y Sófocles, y el emperador Marco Aurelio. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de el filósofo y político retórico Cicerón consideraba a los ritos de Eleusis como un medio que sacó a la humanidad de la barbarie y el salvajismo para llevarla a un estado de civilización más educado y refinado, ya que gracias a los rituales habían aprendido los principios de la vida para ser felices y morir con una mejor esperanza. Y bueno, yo creo que todos los que estamos viendo esto y hemos participado de alguna ceremonia con enteógenos sabemos cómo te cambia completamente la perspectiva, te abre unas dimensiones distintas y bueno, pues aquí vemos que desde la historia y desde tiempos ancestrales ya existían. El emperador cristiano Teodosio prohibió los cultos mistéricos por sus vínculos paganos y luego el santuario de Eleusis fue destruido por la invasión de los godos, lo que provocó que estos misterios fueran olvidados y a la fecha solo haya suposiciones de cómo se preparaba esa bebida sagrada capaz de detonar visiones de los dioses y los secretos de la inmortalidad y vida eterna. También se perdió el contacto con la divinidad y las experiencias extáticas como vías legítimas de espiritualidad. Y bueno, las teorías que hablan sobre el compuesto psicotrópico del brebaje está la de Robert Graves y Terence McKenna, que sugieren que se podría tratar de un hongo psilocibe; la de Karl Kerenyi, que propone que era un derivado del opio, pues hay registros de que se producía en Creta; y Ralph Metzner, que dice que es una mezcla de acacia, DMT y ruda siria que contiene monoaminooxidasa, pero pues ambas crecen cerca de Eleusis en el Mediterráneo. Pero creo que la teoría enteogénica más aceptada es la desarrollada por el etnomicólogo Gordon Wasson, el químico Albert Hofmann y el filólogo Karl Ruck, expuesta en el libro El camino de Eleusis, que se los recomiendo si no lo han leído, en 1978, donde dicen que se trataba del cornezuelo de centeno, un hongo parásito del trigo y la cebada. Como podemos ver en la imagen, ahí la persona que está en la imagen sostiene precisamente el trigo en sus manos, pues, y por eso de ahí salen algunas de las teorías. El hongo Claviceps paspali, este hongo parasita a los cereales y produce ergot, que contiene alcaloide psicodélico conocido como amida de ácido lisérgico o LSA, cuyos efectos son muy parecidos a la dietilamina de ácido lisérgico, que es el LSD.
Su relación aparentemente simbiótica con la cebada representa un enajenamiento y una transmutación apropiada del espíritu dionisiaco con el cual el grano, la hija de Deméter, se había perdido en la unión nupcial con la tierra. Y bueno, gran parte de la espiritualidad y la filosofía del mundo occidental tiene su origen en una religiosidad enteogénica, y aquí les presento 3 puntos que me parecen súper importantes. 1, Eleusis fue el centro de la espiritualidad experiencial y del misticismo iniciático del mundo antiguo. 2, a Eleusis acudían los más grandes pensadores y gobernantes durante milenios, influyendo en el platonismo idealista y el aristotelismo realista, así como en las consideraciones políticas de Marco Aurelio en Roma. Y 3, se trataba de una religiosidad extática de experiencia directa a través de un entendimiento experiencial acerca de la vida eterna. Y bueno, la Eucaristía gnóstica como sacramento visionario. En el 2020, Brian Murarescu expone las nuevas evidencias que legitiman esta teoría del ergot como sacramento enteogénico de los cultos mistéricos en la antigua Grecia en su libro La llave de la inmortalidad, la historia secreta de la religión sin nombre. Y pues si les interesan estos temas, vayan por favor a buscar estos libros. Murarescu sugiere que este brebaje psicodélico que estaba en el centro de la espiritualidad iniciática griega fue asimilado por los primeros cristianos, convertido en el sacramento eucarístico que conocemos hoy en día, pero que en la antigüedad implicaba la ingesta de un vino especial psicoactivo que llevaba a los participantes a una vivencia experiencial del reino de Dios y la inmortalidad. Básicamente lo que vemos aquí es sincretismo religioso, que es la combinación de 2 o más tradiciones religiosas que se asimilan entre sí para sobrevivir o para dar lugar a un nuevo culto. Y bueno, por mi parte sería casi todo. El gnosticismo y el cristianismo exotérico es la visión gnóstica. Cada uno de nosotros somos portadores de la chispa divina a través de la cual Dios se manifiesta. La gnosis es un estado de conciencia expandida hacia las dimensiones divinas de nuestro ser, una unión mística entre el creador y lo creado, donde Dios se conoce a sí mismo a través de nosotros, y eso es lo que pasa un poco con todas estas experiencias. Y para el cristianismo, Dios está fuera del mundo, es un ser trascendente que exigía fe y obediencia. El cristianismo es la versión politizada de la religión en su papel como cohesión de los pueblos romanos bajo el mando del emperador Constantino. Por eso creo que es tan importante recuperar un poquito todas estas tradiciones y salirnos de todo esto que implica que Dios esté afuera del mundo y sea algo intocable para volverlo a meter en donde está, que es dentro de nosotros, porque todos somos Dios, ¿no? Y bueno, actualmente existen diversas tradiciones enteogénicas en que la ingesta de la planta es también una comunión con Cristo, con la divinidad, como los mazatecos que explican la existencia de los hongos a partir de la sangre derramada de Cristo, o los nahuas que consideraban al hongo sagrado Teonanácatl, que significa carne de los dioses. Y bueno, ahora sí ya terminé. Espero que les haya gustado mi presentación y si tienen alguna duda, pues me avisan. Muchísimas gracias, querida Seth, una gran exposición. A ver, voy a ver si voy a agregarte, hermanita Devana, nuevamente al escenario. Yo sé que tienes ya pronto que irte. Si acaso estás por aquí con nosotros y quieres acompañarnos un momentito para preguntas y comentarios, estaría excelente. Si no, te entendemos que también tienes que retirarte. Bueno, para que vayan pensando todos los que nos están viendo, si quieren hacer alguna pregunta, comentarios, reflexiones a nuestras compañeras Seth y Devana. Quiero comentar que estas dos exposiciones son bastante complementarias porque nos damos cuenta que en la antigüedad el uso de los psicodélicos, de los enteógenos, estaba acompañado de todo un proceso ceremonial, ritual, iniciático. Había todo un mapa que explicaba la experiencia, había una disciplina que lo conducía y había toda una comunidad que permitía que la experiencia enteogénica se sucediera de la mejor manera. En el mundo contemporáneo, cuando el hombre moderno pierde sus vínculos con estas plantas sagradas, pues nos quedamos sin mapas, nos quedamos sin instituciones, sin disciplina, sin práctica, sin comunidad para ello. Y entonces, por eso la experiencia psicodélica puede volverse una estación
compleja, difícil de integrar, no, que no lo entendemos, puede generar crisis o emergencias espirituales. Y precisamente un poco lo que nos hablaba Devana es que la meditación vipassana puede ser una forma bastante complementaria de acompañar estos procesos de las plantas sagradas de una manera mucho más ordenada, más disciplinada, con un mapa, con una comunidad. Entonces, vemos que en la antigüedad había estas estructuras y vemos que en la actualidad nos hace falta, pero podemos complementarlas tal vez con este tipo de prácticas como el Vipassana. Entonces, querido público, quienes nos escuchan, estamos abiertos a sus preguntas, sus comentarios, sus reflexiones. Mándenos por aquí algunas reflexiones, comentarios, preguntas. Bueno, voy a compartir aquí algo que nos escribe Dianita Ramírez. Pues nos dice básicamente, gracias por compartir su sabiduría. Muchas gracias por estar aquí escuchándonos, Dianita. Veo Cauyumandi que dice, gracias, Oneteotl. Muy bien, con mucho gusto. Y, bueno, a ver, pongo aquí un comentario de Daniel Gómez. Dice, Grof hizo un retiro de Vipassana con LSD en Esalen. Eso es interesante. Hermanita Devana, ¿quieres comentarnos algo acerca de esto? ¿Qué piensas de la integración del uso de Vipassana con experiencias como con el LSD? Si son compatibles, si se apoyan o son cosas diferentes. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, de entrada, hola Daniel, qué gusto verte por acá. Y la verdad para mí es novedad saber que Grof hizo un retiro de Vipassana con LSD. No conozco obviamente los detalles, si es que él consumía LSD y luego intentaba hacer una meditación Vipassana. Pero lo que yo puedo complementar en torno a lo que pienso, ¿no? De cómo pueden converger estos distintos tipos de práctica, es que por un lado, si hay una práctica previa de Vipassana, entonces ya tenemos ciertas herramientas que son útiles y que podemos aplicar cuando estemos en estos estados expandidos de conciencia, como comentaba hace rato, la ecuanimidad, no rechazar lo que no me está gustando de la experiencia y tampoco desear solamente las visiones y las cosas bonitas, pero también nos ayuda a cultivar esa cualidad de la presencia, de la conciencia plena, de estar viviendo el momento a momento, cada segundo efímero de la experiencia visionaria. Ahora, con respecto a practicar Vipassana estando en un estado expandido de conciencia, es algo que sí he hecho, y en mi caso personal a mí me ha sacado de momentos muy duros con las medicinas. Sí, recuerdo particularmente una ocasión en especial en donde mi maestro de aquel entonces me dio una toma bastante fuerte de medicina, que desde el principio se puso muy, muy densa, muy oscura. La medicina me enfrentó a las cosas más horribles de la humanidad, guerras, violaciones, hambrunas, enfermedad, todo lo más oscuro, podrido, denso de la humanidad. Y por supuesto, esto a mí me generó muchas emociones en donde me sentía incómoda, me sentía perdida. Yo decía, medicina, ¿por qué me estás enseñando estas cosas tan horribles? ¿No? ¡Cuánta oscuridad! Pero también empecé a sufrirla mucho y el efecto de la medicina estaba muy, muy fuerte. Y hubo un momento en donde yo no me podía aparte ni mover. A duras penas podía mantenerme sentadita respirando. Y se acercó mi maestro de aquel entonces, que también en alguna ocasión practicó Vipassana, y solo me susurró al oído, acuérdate de lo que has aprendido con el Vipassana. Y dije, claro, claro, claro. Y en ese momento mi experiencia cambió por completo porque me di cuenta de que yo me estaba resistiendo a toda esta oscuridad, a todas estas visiones densas, inframundanas. Y entonces comencé a hacer
meditación vipassana y a observar simplemente mi respiración, dejando que las visiones se pusieran tan locas o tan oscuras como quisieran. Y entré en un estado de perfecta ecuanimidad. Yo creo que es lo más ecuánime que he estado en mi vida. Y mientras más ecuánime estaba, peores se ponían las visiones. Pero yo decía, medicina, tú haz lo que tú quieras. Yo estoy aquí ecuánime. Simplemente voy a observar sin reaccionar todo lo que me estás mostrando. Y llegó un momento en donde la medicina me dijo, muy bien, pasaste la prueba, y de repente la experiencia viró completamente y comenzó a mostrarme todas las cosas hermosas de la humanidad, toda su inteligencia, su creatividad, su historia, el amor, la compasión, la belleza, la dulzura, la conciencia. Y esto me llevó a entender cómo es que esta dualidad entre la sombra y la luz es sagrada, y a entenderla más allá de los conceptos, más allá de las palabras. Y aún así, yo sé que me puso también una prueba para no buscar quedarme en eso y solo lo bonito y las visiones hermosas, sino que toda esta belleza se empezó a desplegar ante mí, y yo mantuve ese estado de perfecta ecuanimidad, observando mi respiración, las sensaciones de mi cuerpo y dejando que pasara lo que tenía que pasar. Y siento que ha sido una de las experiencias más profundas, de las que más he aprendido, que pudo haber acabado siendo verdaderamente dura, difícil de integrar también después. Y esa práctica de Vipassana y traer a mí pues es eso que ya es parte de mi vida, ¿no? Y de mis hábitos en este contexto ritual ceremonial, fue algo verdaderamente útil, esclarecedor, y que aparte también me ayudó muchísimo a que la integración posterior la pudiera hacer con más estructura y más orden. Muy bien, hermanita, pues muchísimas gracias por compartirnos también tu experiencia con esta disciplina. Pues muy bien, no tenemos más preguntas o comentarios por acá, entonces les agradecemos enormemente. Seth Arellano, Devana, gracias por compartirnos su presentación. Entonces vamos a continuar con los siguientes compañeros. Un momentito. Vamos ahora a llamar a Karen Fabiola. Karen Fabiola, vamos a ponerte dentro del escenario, si andas por ahí, para que abras tu cámara, tu micrófono. Bienvenida. Y bueno, Karen Fabiola es un espíritu aventurero con una profundidad introspectiva. Es muy curiosa y apasionada por la vida, lo que la lleva a experimentar constantemente nuevas situaciones y lugares. La fotografía es su medio de expresión y profesión, una actividad que ha cultivado durante los últimos 4 años. Su respeto por la vida y los procesos humanos es profundo, y esto la acerca a los temas que despiertan la conciencia y amplían la visión, ya que cree que es esencial explorar los misterios de la existencia humana. Y bueno, Karen también es parte de la especialidad en enteógenes y plantas sagradas, y nos va a compartir su trabajo final, que fue una autoetnografía de una experiencia visionaria que ella tuvo, utilizando algunos de los conceptos y las ideas vistas en clase. Entonces, Karen, bienvenida, y el escenario es tuyo. Pero antes de que comiences a compartir, nada más para recordarles a quienes nos están viendo por acá, que permanezcan todavía con nosotros, porque a las 7:30 tenemos también una charla magistral con la abuela Alejandrina. Ella es una abuela mazateca que quiere compartirnos un poco de la cosmovisión de su pueblo y del uso ceremonial tradicional de los hongos con psilocibe. Entonces, para que sepan y que se vayan quedando. Y bueno, ahora sí, Karen, bienvenida y adelante. Hola, muchas gracias por la presentación. Díganme si aún me veo, confírmame si me veo, si me paso a mis apuntes. ¿Todavía me ven? Sí, te ves bien ahí. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Así es, estoy en la especialidad de plantas sagradas y enteógenos. Ha sido algo muy bello. Normalmente no suelo hablar en público. Soy fotógrafa, me gusta estar detrás de la cámara, pero quise
quise compartir esto, experimentar en esta experiencia humana, el compartirlo y no quedarme todo para mí, tal vez a alguien le ayude. Como dijo el profesor, voy a hablar de mis propias experiencias, utilizando los conceptos que he aprendido en clase, que particularmente vienen en el libro de Ascendiendo la Montaña Sagrada del profesor. Entonces voy a comenzar en cuanto a qué me atrajo a este mundo sagrado. Y considero que antes no tenía bases, mapas, como mencionaron mis compañeros, como dice el profesor, para explicar esto. Sin embargo, considero que mi sensibilidad y mis prácticas en la vida me acercaron a vibrar en un espacio que magnéticamente me atrajo a este lugar, así como dicen, un llamado por las plantas. O tal vez puede que haya sido mi deseo por un entendimiento más real, más profundo. Entonces, en el transcurso de mis días y de mis prácticas, me empecé a tener una conexión más profunda. Empezaron a surgir las sincronicidades en la vida. Empecé a experimentar el mundo sagrado un poquito antes de probar los enteógenos, lo cual me asustó, sinceramente, porque vivir una vida ordinaria, o como mencionábamos en la clase, esto de la desacralización, en donde no es muy común pues hablar ampliamente de esto, pues bueno, fue un camino bastante solitario hasta que me encontré con esta especialidad y lo he disfrutado mucho. Entonces, me voy a ir a mi mapa conceptual. Podría definirlo con mis prácticas de conciencia que me han llevado a una armonía en mi vida. Y estos ejemplos de estas prácticas pueden ser como las sincronicidades que mencioné, sueños, mi propia escritura, algunas características de estos espacios y de estas prácticas. También son algunos maestros que me encontré en el camino, que es ya sea leyendo libros, podcasts. Entonces, una vez yo me sentí más cerca de este espacio, decidí probarlos totalmente sola, lo cual evidentemente me llevó a una emergencia espiritual, como mi primer compañero explicó sobre la emergencia espiritual. También voy a hablar un poquito sobre eso, lo cual no me arrepiento. Considero que en mi caso esa emergencia espiritual era parte de mi viaje. Y como yo describiría mis experiencias, el profesor menciona 3 maneras de darle como una explicación o una visión a estas dimensiones en las cuales te puedes encontrar, que es la experiencia mística, la intuitiva espiritual y la visionaria arquetipal. Considero que esto puede suceder en un solo viaje. No estoy segura de que haya un orden en mi situación. No hubo un orden con estas experiencias. Y voy a empezar por la experiencia mística, que es la expansión con Dios, o la conciencia cósmica, o la unidad, para dar como una descripción para aquellos que tal vez no han probado plantas sagradas. Y cómo yo explicaría este concepto es que, bueno, yo probé los honguitos en mi cuarto, hago yoga, estaba con música medicina, hago una posición de yoga, y en el momento de hacer una posición de yoga, juntar mis brazos y poner mis manos en el corazón, tuve una experiencia directa, y por primera vez en la vida me sentí totalmente completa. Sentí amor infinito, sentí que solo estaba yo, pero no estaba aterrada, y no había nada que resolver, no había nada que arreglar.
Y fue una experiencia muy bonita, muy tranquila en mi habitación, haciendo yoga, meditando, y así podría yo explicar en cuanto a la experiencia mística. Luego está la intuitiva espiritual, que considero que me pasó al mismo tiempo en ese mismo día que lo probé, y tuve como esa sensación con el todo. Y el profe lo describe como entendimiento, perdón, paz, respeto, y no sabría muy bien cómo explicarlo, pero simplemente es como un asentimiento en donde te sientes más relajado, más tranquilo, sentí paz, me sentí más neutra en cuanto a esas historias que yo misma me contaba sobre mí misma, y hubo mucho perdón. Y al mismo tiempo también en algunas experiencias con amigos, más de manera recreativa, con dosis bastante pequeñas, al caminar por la playa, con mis amistades, he podido llegar a sentir una conexión más fuerte en la naturaleza, un respeto por la naturaleza infinita. Y luego está también la visionaria arquetipal, la cual él dice sobre dioses, espíritus, ancestros y otras dimensiones. Y esa fue otra experiencia en donde yo estaba buscando respuestas. Había hecho una pregunta muy específica y tuve una dosis alta. Y entonces empecé a ver colores, geometría, voces, cosas que no sabría muy bien cómo explicar en este espacio tan inefable. Sin embargo, el que me expandiera tanto y me diera las respuestas me hizo llegar a lo que había mencionado antes, a esa emergencia espiritual, porque, ¿cómo se podría decir? Era tanta información para mí que no tenía con quién compartirla, que no tenía cómo descifrarla, que no tenía cómo desmenuzarla, que me asusté y me arrepentí en el medio del camino. Me sentí bastante sola. No sabía qué hacer, y durante un mes después de esa experiencia estuve bastante sensible, en donde cada cosa que tocaba o cada cosa que hacía me llevaba a ciertos puntos, a ciertas sensaciones. Volver al mundo cotidiano con mi rutina fue complejo después de abrir tanto mi mente, expandirme tanto, tener tanta información. Volver a una rutina normal costó mucho trabajo, y hubo un quiebre psicológico en el cual pues no estaba funcionando en mis días durante un mes. Afortunadamente estaba en un desierto, viviendo en un tráiler, y tenía mucho espacio para mí y en la naturaleza, y mis horarios de trabajo eran bastante reducidos. Pero sí, sucedió esto, y como platicamos en clase, es normal que sucedan este tipo de cosas y existen estos riesgos cuando no tienes información, cuando no tienes mapas, cuando no tienes una integración, porque son lugares en donde está el todo. Cualquier respuesta, está absolutamente todo, y el regresar con tanta información a una vida ordinaria no es algo sencillo. Déjenme regreso para no perderla. Y bueno, pues sí, mi propio ejemplo sería que había mucha información, que no podía digerirlo, esa misma información me confundía, y que es importante tomar en cuenta que es un espacio donde mucho se abre a tus ojos, y tener mapas de estos espacios, tener una comunidad, una integración, ayuda bastante a reducir los riesgos
y que hay situaciones que esos mismos riesgos son parte del aprendizaje para el mismo viaje y entendimiento. En mi caso, considero que no había otra manera de vivirlo, que incluso ese mes con mi brote psicótico era necesario para mí. Y pues prácticamente eso sería todo. No sé si alguien tenga una duda. Yo simplemente quise compartir como mi experiencia y mi integración y el cómo lo que he venido aprendiendo en la escuela, cómo voy integrando lo que voy aprendiendo y con lo poco que llevo sabiendo de esto, porque tenía tiempo haciéndolo sola. Entonces, pues sí, ¿alguien tiene algo que compartirme? Excelente, muchísimas gracias, querida Karen, gracias por esta valentía también de compartirnos tu propia experiencia y cómo a través de estas ideas, conceptos, entendimientos, puedes como procesar mejor tu propia experiencia, integrarlo, acomodarlo, entenderlo. Y de esto en gran medida trata la especialidad, ¿no? De darnos herramientas para poder acercarnos a este fenómeno de los enteógenos y las plantas sagradas de la mejor manera, informados, de manera adecuada, segura. Entonces, pues, qué grato es escuchar tu testimonio y saber que pues sí están ayudando estas herramientas. Y bueno, los invitamos a que si alguien tiene alguna pregunta, comentario para Karen, lo vaya escribiendo aquí en el chat. Por lo pronto pongo aquí este comentario que nos hace Seth. Dice, qué gran aprendizaje, Karen. Gracias por compartir. Muy bien. Bueno, si no tenemos más preguntas por aquí, entonces te agradecemos muchísimo, Karen. Gracias por compartir tu experiencia. Y bueno, vamos a continuar entonces con nuestra última presentación antes de la charla magistral. Entonces invitamos a Carlos Alberto León al escenario, nuestro querido Cabeto, y le leo un poquito de Carlos. Él es estudiante de la especialidad, quien desde hace 5 años, junto con su compañera, facilita y acompaña experiencias místicas, terapéuticas, lúdicas y experimentales con el hongo psilocibe. Su proyecto se llama Maestro Hongo. Está radicado en Medellín, Colombia, y para esta presentación hará lectura de su ensayo sobre teorías de la conciencia titulado Maestro Hongo. Esta es una presentación, ese es un ensayo que realizó como parte de la asignatura de chamanismo y medicina tradicional indígena con el profesor el Taita Crispín. Entonces, pues bueno, adelante, Carlos, el escenario es tuyo. Hola, Neiros, buenas noches. ¿Me escuchas bien? Bueno, buenas noches, me llaman Cabeto. Para darles un contexto, dentro de la tarea que nos puso el Taita Crispín, hace un par de años, en una de las experiencias con el honguito, el maestro me inspiró una canción que se llama Maestro Hongo. Durante la experiencia, cuando comencé a cantarla, se proyectaban imágenes donde no se veía la palabra hongo tradicional, sino se veía la palabra hongo con el sonido fundamental que nos enseña la filosofía budista. Cuando le puse su título, pues descubrí que además también no solo era un juego de palabras, sino era una metáfora donde se unía la palabra om del sonido fundamental con la palabra go, que significa vaca, y otros simbolismos que desarrollo en el escrito. Para el trabajo que nos puso el profesor Crispín, estábamos hablando sobre teorías de la conciencia basándonos en un libro de lectura que se llama Chamanes y Robots, pero me salió un poquito del contexto de la tarea y el título fue el Hongo como factor integrador de todas las realidades. Maestro Hongo, haciendo una metáfora con el sonido fundamental propuesto por las filosofías hinduistas, Om como sonido primordial, y descomponiendo su significado en las 3 sílabas primordiales, A, conciencia externa o material,
U, conciencia interna o energética. M, vacío y potencialidad. Y la palabra Go, que significa vaca, con sus simbolismos energéticos o espirituales, como la madre que otorga la vida y abundancia, como el exponente del orden cósmico y moral, luz de la conciencia y movimiento y exponente de la danza cósmica. Pretendo con estas palabras plantear no un ensayo sobre alguna teoría ya estudiada y desarrollada, sino exponer el porqué a este precioso ser que me encanta llamarle Omgo, y con este término podría saldar de alguna manera una teoría unificadora o, como les pongo en el título, una postulación integradora y unificadora de las múltiples teorías de la conciencia que ha gestado la raza humana. Dentro de las experiencias con este sagrado ser, y como nos lo expuso el Taita Crispín, el uso de estas moléculas sagradas expansoras de la conciencia nos muestran de formas muy claras que todo está unido, que somos el centro y los extremos de lo que entendemos como universo. Se postulan a estos preciosos seres como medicina, pero esto solo es un pequeño regalo de su presencia en nuestra realidad. En mi sentir pensar, las cualidades más importantes del Omgo son la transmutación y la integración. Su manifestación más palpable desde su biología como un tejido infinito que todo lo transforma y todo lo conecta, casi en sí mismo, con solo observar sus cualidades naturales, nos da un mensaje de que el todo es en sí mismo un solo tejido en infinita expansión y cambio, que somos parte y ese mismo todo reflejándose y experimentándose a sí mismo. Cuando se plantea que el Omgo es el kirtan de las plantas sagradas, él se muestra como la energía que sostiene la capa principal, el movimiento de la membrana que todo lo sostiene, el material con que se tejen las telarañas que todo lo conectan, la energía vibracional, el movimiento y el fluir en la que podemos destruir, crear y o manifestar nuestra propia realidad o viajar a voluntad por las ya creadas por otros seres de conciencia. Cuando en la filosofía hindú se expresan nombres como Govinda o Gopala, su significado es el guardián del universo, el guía del alma. Entonces, ¿qué significado podríamos dar al Omgo? Es el maestro que enseña a vibrar y emanar la energía creadora destructora que transforma, crea y conecta todas las dimensiones, universos y realidades. La compasión misma que se manifiesta en acción transmutadora. La música con la cual el señor Shiva realiza la danza cósmica. Esta energía que nos lleva antes que nada a una conexión profunda con la Gran Madre, la matriz fundamental donde todos los fenómenos se manifiestan, a entender que el orden cósmico y moral del existir no es más que el servicio constante a la compasión y el amor, que solo se puede dar y volver acción creadora en la común unión y en la experimentación constante del aquí y el ahora con todos los seres con los que compartimos esta realidad, en la constante destrucción y construcción de nuestro ser pensamiento, en la sagrada muerte que no es más que la misma vida, rehaciéndose y transformándose a cada instante. La teoría de la conciencia que me atrevo a postular, ¿cómo surge o se manifiesta la experiencia subjetiva? Se manifiesta en una frase repetida hasta el cansancio. La única constante es el cambio. La única constante es el movimiento. El todo fue, es y será. La experiencia subjetiva ante estas afirmaciones carece de valor. Pues, como decía Fernando Vallejo en su ensayo Simius Mentax, pues si no sabemos qué es una cosa, ¿cómo descifrar de dónde salió la cosa? Entonces, ¿qué nos queda? Lo único que como experiencia subjetiva podemos afirmar que tenemos: el precioso instante santo, el infinito presente, el aquí y el ahora. Y si no hay más que este precioso instante, este precioso presente, este presente, este instante es mi teoría de la conciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Carlos Cabeto. Un gustazo escucharte, qué bello escrito. Y pues bueno, nuevamente abrimos un espacio para quien quiera hacer alguna pregunta, comentario. Ahorita estamos ya concluyendo este coloquio. Así es que bueno, voy a igual invitar a todos los que participaron, a todos, todas, bueno, solamente poner aquí este comentario que pusieron. Carlos Alberto Peñuela dice: excelente.
Y bueno, entonces invito a Seth Arayano, a Karen Fabiola, Devana ya se nos tuvo que ir, Maestro Crispín, no sé si esté por ahí. Pone aquí también Sí, estoy por aquí. Wow. Perfecto, maestro, bienvenido también. Dice Esther, wow, felicidades Carlos, qué belleza, qué inspiración. Dice también Esther misma, saludos compañeros, gracias por compartir. Dice, bueno, Esther es también compañera de la especialidad, no pudo presentar su trabajo, pero está aquí también escuchándonos, echándonos porras. Muchas gracias, Esther. Y pues bueno, abrimos un pequeño espacio por si alguien quiere comentar cualquier cosa, preguntarle algo a los compañeros, felicitarles, agradecerles, saludarles. Ahora estamos para esto. Carlos Alberto Peñuela, el maestro hongo. Muy bien. De igual manera, también los compañeros Carlos, Seth, Karen, maestro Crispín, si quieren ustedes comentar cualquier cosa, yo de entrada agradecerles de verdad a todos ustedes por compartir un poco de lo que han explorado. Cada uno de ustedes tiene un camino ya recorrido desde antes de llegar a la especialidad. Me alegra mucho también que la especialidad les haya dado herramientas, nuevo lenguaje, nuevos conceptos para seguir expandiéndose en el sendero del conocimiento enteogénico. Y bueno, pues, no sé, ¿alguien quiere compartir algo? Ay, yo. Adelante, Seth. Sí, justo hace poco escribí una reseña sobre la guía del explorador psicodélico y parte de lo que puse dentro de la reseña es que me parece muy importante la labor que está haciendo la UNE al unir a todos estos activistas, profesionistas, y personas que han trabajado tanto tiempo con las plantas maestras para dar a conocer toda esta información, ¿sabes? Información que es certera, que está completa, que no está sesgada y que ayuda mucho a que la gente tenga otro concepto completamente de las plantas sagradas y vea todas las cualidades y todas las posibilidades que hay una vez que te abres a estas pues plantas que ya existen aquí en nuestro planeta y que están ahí por una razón, ¿no? Entonces, me parece una labor así hermosa la que están haciendo y pues muchas gracias por los que decidieron hacerlo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, querida Seth. Pongo aquí otro comentario que nos hace nuestra compañera Esther Sierra. Dice, todos me inspiran, grandes compañeros. Muchas gracias, Esther. Qué gusto tenerte por aquí también. Y comenta Angie Gómez. Me encanta. ¿Perdón? Sí, adelante, Carlos. Algo que se mete Emilio. Me parece muy importante en estos espacios de conocimiento. Considero, no quise exponer mi último trabajo final porque además lo hice como de afán, pero precisamente en el planteado que la importancia de estos espacios y de lo que está planteando la universidad es una integración y como lo decía en mi ensayo, siento que el maestro hongo, más allá de ser la medicina, es un maestro que nos enseña eso, a integrarnos. Y siento que la universidad está dando esa importancia, por ejemplo, cuando podemos poner en paralelo las enseñanzas tuyas y del profesor Osiris, y después contrastarlas con las del Taita Crispín, que me parece maravilloso como ver que estamos gestando de una manera tangible la unión entre los conocimientos pasados, presentes y futuros, que yo creo que es la clave para que estas medicinas en este llamado boom psicodélico se usen de una manera consciente y respetuosa, trayendo y que ojalá los abuelos, así como lo está haciendo el Taita en todas las comunidades, hacer un llamado a todos los abuelos para que dentro de su conocimiento y lo que los maestros espirituales les dicten, abran más los conocimientos ancestrales. Así como la ciencia actual pues siempre está abierta, necesitamos profundamente que las comunidades ancestrales a través de sus líderes nos compartan más ese conocimiento que tienen, y creo que la universidad está
sembrando esa semilla de unión para que estos conocimientos se integren y podamos llevarlos a toda la humanidad. Muchísimas gracias, Carlos. Karen, ¿quisieras compartir alguna reflexión, algún comentario, algo para quienes nos escuchan? Pues yo les agradezco mucho y por hacer este espacio. Aprendo mucho de ustedes y de mis compañeros. No es una coincidencia a las personas que se terminan reuniendo. Me gusta que puedo escuchar las clases por grabación porque no siempre puedo estar y para mí todos son maestros, tanto mis compañeros como los maestros. Y pues les quiero agradecer. Muchísimas gracias, Karen. Claro, pues qué gusto que sean ustedes la primera generación de esta especialidad en enteógenos y plantas sagradas. Ustedes están abriendo brecha, están abriendo camino. Entonces, gracias por confiar en nosotros, en la Universidad de la Nueva Era, en la especialidad en enteógenos y plantas sagradas. Y bueno, para quienes nos están escuchando o para quienes nos van a ver en diferido, quiero compartirles nuevamente un poquito de este programa que estamos llevando a cabo. Bueno, esa es la primera formación en línea que busca respaldar de manera académica y profesional un estudio especializado, para volverse profesionista en el tema de los enteógenos y las plantas sagradas. Entonces, se compone de 4 trimestres, uno sobre chamanismo, medicina tradicional y espiritualidad enteogénica. Ese es el trimestre del cual acaban de terminar los alumnos su formación, y por eso está compartiendo ahora en este coloquio algunos de sus trabajos finales, sus ensayos, sus presentaciones, etcétera. Y vamos ya a abrir nuevamente, bueno, ya está abierta la convocatoria, ya comenzamos la siguiente semana, empezamos de hecho el martes 25 de febrero, la siguiente generación. Entonces, quien quiera unirse a esta nueva generación de profesionistas en enteógenos y plantas sagradas, aquí están los contactos. El WhatsApp es el 52 56 4000 8010, o pueden meterse a la página que es une-medio-educación.com. Y bueno, también están las redes en Facebook, estamos como une-educación, y en Instagram como Universidad Nueva Era. TikTok, @une.universidad. Entonces, para que nos manden un mensajito, para que se inscriban, ya estamos a punto de comenzar, así es que súmense a este llamado, súmense para revolucionar el campo de los enteógenos y las plantas sagradas.